Bien, pues vamos a meternos de lleno en esto. El domingo 16 de noviembre de 2025, el electorado en Ecuador entrega un resultado que muy pocos vieron venir con esa contundencia. Un no rotundo. Un no rotundo a las 4 preguntas del referéndum del presidente Daniel Noboa. Y bueno, lo que tenemos aquí es una pila de análisis fascinantes, artículos, columnas, hasta estudios académicos que intentan explicar qué pasó exactamente. Claro, y nuestra misión hoy es precisamente esa. Vamos a desglosar no solo el resultado, que ya es llamativo, sino el por qué. ¿Por qué las encuestas estaban tan divididas? Y más importante, ¿qué significa esto? Este punto de quiebre, como lo llama una de nuestras fuentes. Exacto. ¿Qué significa para el gobierno y para el futuro del país? Perfecto. Pues para empezar a desenredar esta madeja, creo que lo lógico es ir al principio. A ver, ¿qué se le estaba preguntando exactamente a la gente? Porque no eran temas sencillos, para nada. Para nada. Eran 4 propuestas de un calado enorme. La primera, reducir el número de asambleístas. ¿Ok? La segunda, eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos. Que ya de por sí es un tema polémico. Polémico, sí. Y luego las 2 más fuertes. Permitir la instalación de bases militares extranjeras y, bueno, la más crucial de todas, la Asamblea Constituyente. Exacto. Convocar una asamblea para redactar una constitución completamente nueva. Vaya, son 4 temas que podrían definir el futuro del país por décadas. Me imagino que para la ciudadanía, intentar entender las implicaciones de cada uno debió ser abrumador. Totalmente. Especialmente cuando las encuestas, como vemos aquí, pintaban realidades completamente opuestas. Ahí está una de las claves, ¿no? El escenario previo. Esa es una de las claves. La confusión era total. Por un lado tenía sondeos como los de CEDATOS y CIES, que en octubre sugerían que el sí, pues que tenía una posibilidad real de ganar. ¿Pero cómo? Si la aprobación del presidente ya no era tan alta. Eso es lo interesante. Lo sugerían a pesar de que la aprobación de Noboa ya había bajado al 51% y un 65% de la gente se declaraba pesimista con el rumbo del país. O sea, una desconexión total. Un posible apoyo a las preguntas que no se correspondía con el ánimo general. Exacto. Pero esa no era la única versión. Claro. Del otro lado del espectro estaba la encuestadora Maluk Research, que proyectaba un escenario, bueno, totalmente opuesto. ¿Qué decían ellos? Un rechazo mayoritario a la constituyente, con casi un 60%, cifras muy parecidas contra las bases militares y la eliminación del financiamiento. Y esta encuestadora, según las fuentes, históricamente ha mostrado resultados más afines al electorado correísta, ¿verdad? Sí, lo que ya de por sí nos indicaba una polarización profunda. Ya se veía venir que esto iba a ser un choque de trenes. Entonces, tenemos un caos de datos contradictorios. Y en medio de ese caos, ¿qué hacía el gobierno? Porque uno de nuestros artículos de primicias revela algo que parece casi una sátira. Es increíble. El propio Plan Estratégico de Comunicación de la Presidencia, un documento interno, admitía tener una falta de una narrativa clara y consistente. O sea, ¿ellos mismos lo reconocían? Sí, y reconocían la desconfianza de la población. Era un autodiagnóstico brutalmente honesto. ¿Y la conclusión a la que llegaron después de ese autodiagnóstico fue? Invertir más dinero. Exactamente. A pesar de saber que su mensaje no estaba calando, se comprometieron más de 12 millones de dólares en la campaña de comunicación. Es una contradicción que lo define todo. Sabían que la estrategia fallaba, pero la respuesta fue duplicar la apuesta, no cambiar de rumbo. Con este panorama tan confuso, llegamos al día de la votación. Y el resultado, supongo, fue mucho más claro que todo lo que lo precedió. Inequívoco. El no ganó en las 4 preguntas, con un promedio de 60 a 40. Pero la clave está en el detalle. A ver. Las 2 propuestas más sensibles, las que tocaban fibras más profundas de soberanía y poder, recibieron el mayor rechazo. Un 60.6% contra las bases militares y un 61.6% contra la Asamblea Constituyente. No hubo espacio para la interpretación entonces. Ninguno. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque varios de nuestros analistas coinciden en una idea central que lo cambia todo. Uno de ellos, Nicolás Castro, lo resume en una frase brillante. La ciudadanía hizo un voto al contexto, no al texto. Esa es la tesis principal que atraviesa casi todas las fuentes. La gente no estaba votando sobre los anexos técnicos, que eran larguísimos, complejos. Imposibles de leer para la mayoría. Exacto. Estaban haciendo una evaluación general del momento político, de su situación económica y sobre todo de la gestión del gobierno.
Yo diría que esto sugiere un electorado más escéptico, con una memoria política muy afinada. Totalmente. Las preguntas del referéndum se convirtieron, en la práctica, en un plebiscito sobre la confianza en el presidente Noboa. Y la respuesta fue un no a esa confianza. Un no rotundo. Que dice que la gente entendió que el presidente no estaba preguntando si querían bases militares, ¿No? sino que les estaba pidiendo, en el fondo, un cheque en blanco. Esa es la clave absoluta. La gente sintió que las preguntas sobre seguridad y política eran, como dice el editorial, señuelos. Señuelos para un objetivo mayor. Claro. Y el vehículo para ese cheque en blanco era sin duda la pregunta sobre la Asamblea Constituyente. No la vieron como una simple reforma. Sino como entregarle el poder para reescribir las reglas del juego. Por completo. Y según el análisis de la publicación Historia y Presente, ese intento no era neutral. Lo enmarcan en un proyecto más amplio. Exacto. Lo ven como la culminación de un esfuerzo por desmontar la Constitución de 2008, que es vista por ciertos sectores de poder como un obstáculo para intereses, oligárquicos y privatizadores, como dice el texto. El artículo llega a denominar a esta etapa como la segunda época plutocrática del país. Es un término muy fuerte. Muy fuerte. La idea central es esa. La gente percibió que detrás de las preguntas había una agenda económica muy específica con la que no estaba de acuerdo, y usó el voto para ponerle un freno. Precisamente. Fue un rechazo a un modelo, no solo a un gobierno. Hablemos de la comunicación, porque aquí la paradoja es mayor. En la consulta de abril de 2024, la estrategia del gobierno en TikTok, esta teatralidad del poder, con militares policías, fue un éxito. Fue un éxito rotundo, sí. ¿Cómo se pasa de ser un caso de estudio a este fracaso en tan pocos meses? Hay una cita del analista Matías Abad Merchán que lo resume de forma brillante. Cuando la vida cotidiana aprieta, los simbolismos pierden fuerza. Vaya frase. Es que lo dice todo. La narrativa de la mano dura y la eterna polarización entre correísmo y anticorreísmo simplemente se agotó. Lo que sugiere que el ciclo de vida de estas narrativas políticas es muy corto. Es una lección sobre la caducidad del marketing político. La realidad se impuso. ¿Y qué apretaba en la vida cotidiana? La inseguridad que no cedía, el encarecimiento de la vida por la subida del IVA, del diésel. Y una percepción de gestión débil. Sí, una gestión ministerial percibida como improvisada. Y a eso se le suman errores de comunicación casi de manual. ¿Cómo cuáles? Pues la politóloga Andrea Endara señala las contradicciones flagrantes entre las vocerías. El ejemplo más claro fue el de las bases militares. Ah, sí, lo leí. Un funcionario decía que en la Amazonía, otro que en la costa, otro que no se sabía. Generaron una polémica innecesaria que solo alimentó la idea de que no había un plan. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Quién capitalizó esta victoria del no? ¿Podemos decir que fue un triunfo del correísmo? Aquí las fuentes son casi unánimes. No, no lo fue. De hecho, argumentan que el correísmo estaba en una posición increíblemente cómoda. Un escenario de ganar o ganar. Exacto. Si triunfaba el no, se atribuirían la victoria, como hicieron. Si hubiera ganado el sí, se habrían sentado a negociar sus cuotas de poder en la constituyente. Entonces, si no ganaron ellos, ¿quién fue el verdadero vencedor? El análisis apunta a una coalición mucho más amplia y difusa. La llaman la ciudadanía antiautoritaria. ¿Y quiénes la conforman? Pues incluye a movimientos sociales, organizaciones indígenas, sectores progresistas y, esto es crucial, una gran parte del voto moderado de centro, el mismo voto que, irónicamente, llevó a Noboa al poder. O sea, que no fue un voto ideológico de un solo bloque. Para nada. Sino una alianza de facto de gente muy distinta con una preocupación en común. Exacto. Fue un rechazo transversal y socialmente más orgánico. Gente unida por una desconfianza compartida ante lo que percibieron como un intento de acumular demasiado poder. Y para entender si esto es una anomalía o parte de un patrón, hay que mirar la historia, ¿no? ¿Es común que la política ecuatoriana se decida así? Es extremadamente común. Y aquí un estudio de la Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar nos da un contexto fundamental. Desde el retorno a la democracia en el 78, Ecuador ha celebrado 14 consultas populares y referéndums. 14. Es una cifra altísima. Es una herramienta a la que los presidentes recurren constantemente, pero el estudio advierte que el uso que se le da no siempre es el más. Democrático. ¿A qué se refiere? A que a menudo se desvirtúan. Se usan como herramienta de populismo penal para endurecer leyes de forma reactiva o, más comúnmente,
como un termómetro para medir la popularidad del gobierno. Se convierten en plebiscitos sobre la figura presidencial. Y eso genera falsas expectativas, dice el estudio, porque se venden como soluciones mágicas a problemas increíblemente complejos. Y lo que acabamos de ver con el referéndum de Noboa encaja a la perfección en ese patrón histórico. Encaja perfectamente. La diferencia es que esta vez el electorado, con décadas de experiencia, parece haber aprendido a leer entre líneas. En resumen, si unimos todas las piezas, el no del 16 de noviembre fue muchísimo más que un simple resultado electoral. ¿Mucho más? Fue un voto condicionado por el contexto económico y de seguridad, un rechazo a lo que se percibió como un intento de concentrar poder y la prueba de que las estrategias de comunicación se estrellan contra el muro de la realidad. Fue, como lo define uno de los analistas, el punto de quiebre del ciclo político de Daniel Noboa. Y esto nos deja con una reflexión final que flota en todos los análisis. Por un lado, indican que el consejo para el gobierno es tomar un baño de humildad. Buscar la reconciliación y el diálogo. Pero, al mismo tiempo, advierten que las élites de poder que respaldan este proyecto político no van a renunciar a sus objetivos. Lo que nos deja una pregunta fundamental en el aire. ¿Puede un gobierno, cuyo ascenso se basó en el marketing y la confrontación, dar un giro de 180 grados hacia una gestión basada en el diálogo después de un rechazo público tan contundente? O, por el contrario, ¿es este el inicio de un capítulo de polarización todavía mayor para Ecuador?